Evangelio de septiembre 18, 2013, Lucas 7, 31-35. Jesús dijo: ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: allí tenés un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto lo ha dicho el Señor en el Evangelio después de haber hablado de Juan Bautista y de haber hecho ese reconocimiento tan hermoso, diciendo que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Por supuesto que él mismo no está incluido, debido a que hace una diferencia muy importante. Primero habla de Juan el Bautista, inclusive aquí, y después, cuando habla de sí mismo, dice el Hijo del Hombre. Esta expresión misteriosa, el Hijo del Hombre, tiene antecedente directo en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, cuando en una visión en donde Daniel contempla la gloria del Padre, dice: vi uno como hijo de hombre que venía en una nube, es decir, el Hijo de Dios. Ese Hijo del Hombre, que es Dios mismo, el Verbo eterno, encarnado de la Virgen María, es como se define el propio Jesús. Ahí hay una diferencia enorme. Y los ejemplos que nos pone pues son palabras fuertes, tanto para los fariseos y escribas como también para nosotros. Acababa de decir que los fariseos y los escribas, al no haber querido bautizarse con el bautismo de arrepentimiento promovido por Juan, pues impedían la salvación de Dios, la salvación para ellos, porque a Dios nadie le puede detener, ni su plan, ni nada de lo que Él quiere. Pero en la libertad que el propio Dios nos da a cada uno de nosotros sí podemos evitar ser salvados por Dios, sí podemos condenarnos, porque la condenación no viene de Dios, sino cada uno de nosotros se condena por sus propios actos. Por eso el Señor compara a los que no creen en Él como niños que no saben lo que quieren, como niños que se la pasan jugando. Están sentados como sentados en una plaza y gritándose: les tocamos flauta y no han bailado. Les entonamos cosas tristes y no han llorado. Ciertamente que lo triste era la canción de Juan Bautista, el arrepentimiento de nuestros pecados como preparación para recibir al Señor. Eso es triste y no nos gusta. No nos gusta tener que reconocer precisamente nuestros pecados, nuestras desviaciones. Es medicina amarga. Por otro lado, viene el Hijo de Dios, que come, bebe, le gustan las fiestas, es amigo de publicanos y pecadores, de pecadores como tú y como yo. Y los que lo rechazan, no les gusta ni la parte triste, ni les gusta la parte alegre. No quieren nada. Finalmente, el Señor dice: la sabiduría es acreditado por todos sus hijos. ¿No estaremos tú y yo un poco como estos niños? Veamos un pequeño análisis para asegurarnos de que no. Los niños son niños y no piensan en sí mismos, se la pasan jugando. En cambio, los adultos tenemos conciencia propia y nos preocupa lo que será de nuestra vida. Esa conciencia personal empieza también con un porcentaje o con un grado de honestidad. Porque si no somos honestos y no respetamos la verdad, pues tampoco vamos a ser capaces de reconocer la verdad cuando la veamos. La honestidad, la madurez,
la seriedad de cada uno de nosotros para contemplar a Dios. Honestidad porque viendo aquello que nos propone, podremos reconocer, o al menos abrirnos a la siguiente parte que nos falta y que no proviene de nosotros, que es la gracia. Al final dice: la sabiduría es acreditado por todos sus hijos. Y por sabiduría está hablando precisamente de aquello que es don de Dios. La sabiduría como gracia es justamente el don del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. La sabiduría como gracia que nos permite, dentro de nuestra honestidad, reconocer a Jesús como el Hijo del Hombre, es decir, como Dios. Nos conviene mucho pensar de qué forma nos comportamos nosotros. Nadie es completamente maduro. Todos tenemos áreas. Ciertamente yo tengo que reconocer que tengo áreas en mi persona donde todavía la gracia de Dios tiene que trabajar. Pero esa gracia no va a violentar mi libertad. Pasa justamente por el sedazo de mi voluntad, de mi apertura a la gracia de Dios, de forma tal que yo le permito a Dios irme purificando, irme quitando mis defectos, irme quitando mis concupiscencias, para que al final, cuando yo sea presentado por la gracia de Dios delante de Dios, lo pueda hacer sin mancha, no por mis fuerzas propias, pero sí con mi participación. Es un proceso que tiene esas dos partes, una parte triste, una parte difícil, pero también una parte gozosa. Queridos hermanos, pidamos humildemente a nuestro Padre Celestial la gracia y la honestidad si nos hiciera falta, la gracia de su Hijo Santísimo, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y la honestidad y la fuerza interior para abrirnos justamente a esa gracia y a sus efectos. Se lo pedimos por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesús, a través de las manos de la mediadora de todas las gracias, la Virgen Santísima. Dios les bendiga.